Hola, ¿qué tal? Vale, estamos ya en directo. Muchas gracias por estar aquí. Después de la charla de Irene, vamos a dar comienzo con la charla de Rubén Rincón, que viene desde Madrid, de las tierras de la meseta, sí. Que nos va a explicar un poquito de cositas de audio. Él lo va a explicar mucho mejor, pero vaya, sobre todo de una perspectiva más creativa y la gestión en sí. Y, en fin, disfrutad de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a la gente tan maja de Málaga Jam, ¿no?, por invitarme a estar aquí y compartir este espacio con todos vosotros. Es un placer estar aquí. Y gracias a Irene por la charla tan chula que ha dado. Es verdad que hace falta crear un poco esa comunidad, ¿no?, y hablar de estos temas de una forma muy abierta, y creo que es muy importante. Y lo que ha hecho está genial. Una charla interesantísima y el nivel está alto, así que intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Bueno, en esta charla vamos a hablar un poquito de game audio, pero no va a ser una charla técnica en plan de cómo hacer un sistema de Foley o de música adaptativa, cosas así. Está más dirigida un poco al desarrollador en general, ¿no?, de intentar explicaros los elementos que componen el game audio en general, ¿no?, la experiencia sonora de un proyecto, cómo gestionarlo a través de las diferentes fases de un desarrollo, desde preproducción hasta la release de un proyecto. Y bueno, intentaré contaros un poco todos los recursos pues que vayan saliendo y que puedan seros de ayuda, ¿no? Lo primero voy a presentarme pues un poquito brevemente para que sepáis un poco más de mí. Este soy yo y este es Coco, nuestro perrete, que es un amor. Tengo la suerte de llevar más de 10 años trabajando en esta industria tan bonita que son los videojuegos, y sobre todo he tenido la suerte de poder hacerlo desde España sin tener que salir de aquí, lo cual es bastante complicado en el tema de game audio, pero bueno, yo he tenido esa suerte. Durante estos años he trabajado en juegos como Rainbow Six, Assassin's Creed 3 Remaster, en Ubisoft en Barcelona. Luego di el paso a Fall Guys en Mediatonic, una experiencia chulísima. Justo después nos compró Epic Games, que también es una experiencia curiosa, no sé si chulísima la palabra, pero curiosa desde luego. Tuve la inmensa suerte de trabajar también en Gris y, bueno, y más recientemente en Neva, ¿no?, que de hecho Neva es mi primer título como director de sonido como tal, que sale este año y hay muchas ganas. Y bueno, actualmente estoy trabajando como director de sonido en Zaum. Para los que no lo conozcáis, son los creadores de Disco Elysium. Empecé en Zaum a principios de este año y la verdad es que todo bastante guay. Vivo en Madrid, trabajo en Madrid, full remote, teletrabajo desde la pandemia, lo cual es algo que valoro mucho porque puedo compartir mi tiempo con mi pareja y con Coco también, por supuesto. Aquí está, es majísimo. He estado esta mañana con él, pero ya le echo de menos. Así a modo de anécdota, algo que he hablado con mi pareja hace poco, es que tengo los mismos horarios que el perro. Es decir, los dos nos levantamos a la misma hora, nos vamos a dar un paseo, volvemos y desayunamos. Yo trabajo, él trabaja como perro, que básicamente es dormir, ¿no? Luego volvemos a dar un paseo y cosas así. Es un amor, ¿no?, los benefits del teletrabajo, sin duda alguna. Y bueno, y vamos a hablar un poquito de lo que os he comentado, ¿no?, de game audio en general y de las diferentes ramas que tocan un poquito la experiencia sonora de un videojuego. Podemos catalogarlo en tres aspectos principales, ¿no?, que serían música, voiceover y efectos de sonido, pero claro, cada una de estas cosas está compuesta de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la música tenemos lo que es la banda sonora habitual, ¿no? Pues un compositor o un grupo de música hace la música para vuestro juego y eso se implementa de cierta manera, tiene un hilo narrativo y cosas así. Está la música licenciada, que es algo que está en bastante tendencia últimamente porque, bueno, conecta mucho con el público y es un recurso bastante guay a usar, pero tiene sus matices, que hablaremos un poquito de ello. Y luego también está el uso que le damos a la música, ¿no?, si es de forma diegética, extradiegética, también hablaremos un poco de eso. De VoiceOver tenemos pues, las voces de los personajes, ¿no?, tu personaje principal, de los NPCs. También tenemos voces de VoiceOver que podemos utilizar como herramientas de accesibilidad. Es algo que tristemente no se usa mucho y yo creo que es por el coste que tiene el tema de la grabación de voz,
pero hay estudios como Naughty Dog que sí que hacen bastante uso de esto, ¿no? Y es usar cues de audio para orientar un poquito al jugador que tenga a lo mejor pues como unas limitaciones visuales pues que impidan disfrutar de la experiencia de otra manera, ¿no? Y luego está el apartado de efectos de sonido, que ahí englobamos un poco todo, que sería UI, ambientes, props, cualquier cosa que suene, ¿vale? En el juego. Foley también. Y vamos a empezar hablando un poquito de los efectos de sonido, ¿vale? Yo aquí lo divido en 4 categorías. Una de ellas es un poco como un saco en el que metemos todo, que es SFX, que podemos meter cualquier cosa que no forme parte de las otras. Tendríamos UI, que son todos los sonidos que suenan cada vez que interactúas con algo del menú y cositas así. Tenemos Foley, que son todos sonidos de pasos, de ropa, de interacciones. Yo personalmente soy muy malo haciendo Foley, es un arte en sí mismo y es un trabajo muy laborioso. Por poneros un ejemplo, mismamente en Neva, tú juegas como Alba, ¿vale? Y Alba tiene diferentes acciones como andar, correr, saltar, aterrizar, rodar, atacar y atacar rodando, ¿vale? Pongamos esas 7 acciones básicas. Esos 7 movimientos pueden darse sobre diferentes superficies que son césped, nieve, hielo, madera, cemento y agua. Entonces multiplicamos esas 6 superficies por los 7 movimientos. Pero dentro de cada esos movimientos, lo habitual en los videojuegos es que tengas variaciones de sonido para evitar pues estás escuchando siempre el mismo sonido, ¿no? Entonces a lo mejor tienes que añadir entre 10 y 15 variaciones de un sonido para cada una de esas acciones para 7 superficies o 6 superficies, ¿no? Por lo cual eso es bastante curro. Es un arte en sí mismo, como os digo. Luego eso tienes que sumarle movimientos de ropa, por ejemplo, cuando saltas, no solo el movimiento del pie cuando saltas, sino cómo suena tu ropa cuando saltas. Aquí también tienes un vínculo narrativo que puedes darle muy chulo al personaje si quieres darle más peso o algo más ligero, más elegante, más sutil, cositas así, ¿no? Y luego, por ejemplo, en Neva pues tienes el lobito que te acompaña, hay enemigos que también tienen sus pasos y sus cositas así, entonces, bueno, es bastante laborioso. Tenemos también ambientes, ¿no? Hay una cosa que se llama bed ambiences, que son como la base de los ambientes, ¿vale? Lo más básico, y luego sobre lo que vas construyendo un poco la experiencia sonora de dichos ambientes. Por ejemplo, en esta habitación sería lo que se conoce como el room tone, ¿vale? Que si nos calláramos, pues suena como un ligero zumbido, que es de los componentes electrónicos, del sistema de ventilación y tal. Eso yo lo consideraría un bed ambience y sobre eso construiría, por ejemplo, otras cosas, que sería a lo mejor un sonido más localizado de los equipos de audio que hay ahí detrás, a lo mejor un sonido más electrónico, un zumbido de los focos que hay aquí, cositas así, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va formando poco a poco la capa de ambientes del juego. Ahí hablo de sonidos diegéticos y extradiegéticos. Para quien no lo sepa, sonido diegético es lo que pertenece al mundo. En plan, yo estoy aquí, yo veo ese foco emite un sonido, eso es un sonido diegético. Un sonido extradiegético es yo estoy aquí, escucho un coche pitando allí fuera, no veo el coche, no lo veis vosotros, no está aquí, pero lo escuchamos, ¿vale? Eso sería un sonido extradiegético. Y luego, por la parte de SFX, pues tenemos un poco de todo. Y para ilustrarlo un poquito, he cogido esta imagen de Disco Elysium. Para los que no estéis familiarizados con el juego, tú eres Harry, que es un policía que se despierta en un estado un poco trambólico después de consumir ciertas sustancias y no sabe muy bien dónde está ni qué ha pasado en su habitación, ¿no? Entonces, en una escena así que puede parecer a simple vista sencillita, yo valoraría los diferentes tipos de sonidos que vemos por aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí están los sonidos que saldrían del baño, como gotitas cayendo de la ducha, si hay un ventilador, un extractor de aire, pues eso también. Teníamos el Foley de Harry, es decir, el hombre va bastante ligero de ropa, podemos decirlo, pero cuando se mueve pues suenan los pasos. ¿Cómo quieres que suenen estos pasos? Como que arrastra los pies porque tiene una resaca de la leche, ¿no? Entonces eso también quieres transmitirlo un poco con el sonido. Tenemos bastante UI. Al final este juego es bastante, está muy focalizado en narrativa y en UI, ¿no? En texto y cosas así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que en Zaum denominamos orbs,
que son como puntitos que tienes en el mapa en los que tú clicas y lees un texto y te cuenta una parte de esa historia, o es como un pensamiento que tiene el personaje y cosas así. Pues cómo suena cuando pincha, ¿no? Y cómo suena cuando aparece el texto. Aquí, por ejemplo, hay un reproductor de música, pues cómo suena cuando interactúo con ello. Luego tienes el menú principal también, qué pasa cuando clico ahí. Ahí tienes en la esquina tu vida y tu moral, ¿no? Pues qué pasa con eso, como cuando consumo algo que me recupera un poquito de vida, cuando la pierdo y tal. Aquí hay una ventana rota, entonces, ¿qué suena a través de la ventana rota, no? Entran los sonidos de fuera, hay vida afuera, el viento que pasa por aquí, suenan cristales como debris de cristal cayendo, ¿no? Pues todo eso sería lo que yo tendría en consideración por esta rama de efectos de sonido, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacerlo más dinámico, pues en sonido del baño pues podríamos poner una serie de sonidos que de forma aleatoria hicieran play para que sea todo mucho más orgánico. Al final yo creo que la finalidad del sonido es eso, ¿no? Hacer la experiencia lo más orgánico y natural posible. Por otra parte tenemos la música, ¿vale? Lo que hemos comentado. Lo podemos catalogar como la banda sonora, podríamos tener también música licenciada y el uso de música diegética o extradiegética. La música, el soundtrack, la banda sonora, es lo típico que colaboras con un artista o un grupo musical para que haga la música para tu proyecto. Actualmente, el modelo de negocio que se sigue cuando se contrata a un músico para que haga la música a tu proyecto se está tendiendo mucho al modelo de buyout. El modelo de buyout es que básicamente tú como empresa adquieres todos los derechos sobre esa música, de distribución, de uso, de todo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que el artista no puede hacer una tirada de vinilos por su cuenta y ya está. También quiere decir que si tú haces una tirada de vinilos y tienes todos los derechos, no tienes que pagar nada al compositor. ¿De dónde viene este modelo? Principalmente de las redes sociales, porque a la hora de generar contenido utilizando música que no te pertenece, por así decirlo, TikTok u otras plataformas te meten un strike o te tiran el audio de ese vídeo, cosas así, porque dicen, tú no tienes derecho sobre esto. Entonces hay muchas empresas, sobre todo AAA, ¿no? Y empresas más grandes, que directamente prefieren hacer un buyout, es decir, vale, quiero que me hagas la música, pero quiero tener el control sobre todo. Es en plan, yo lo subo a Spotify, Apple Music, a Tidal, lo que sea, yo decido cuándo se hace un vinilo, yo decido en qué formato, yo decido todo. Esto supone, y esto puede ser interesante para los que os dediquéis a hacer música para videojuegos, que vuestro rate por minuto cueste más. Porque normalmente cuando tú, como compositor, te contratan para hacer música de un proyecto, te guardas un porcentaje sobre ventas de banda sonora, sobre reproducción en un concierto, ¿no? Y cosas así. Con este modelo de negocio estás renunciando a todo ese income, ¿verdad? Por lo cual tu rate como compositor va a subir un poco. Y más o menos, ahí fuera en la industria, el rate de composición por minuto se mueve entre 500 y $1000 por minuto. Es como el estándar, ¿vale? En función del caché, habrá gente que os pida menos o gente que os pida más. Van a estar por 2000, 3000, incluso más dinero. Luego también depende de si se graba con músicos, con una orquesta de no sé dónde, cosas así, ¿no? Pero que no os sorprenda si algún día queréis contratar a un compositor que os mole y le picháis el proyecto, le gusta y dice, vale, pues hacer la música para tu juego cuesta 80.000 o 100.000 dólares. Esos números son bastante estándar ahí fuera. Por otra parte está la música licenciada, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De que es muy habitual últimamente ver proyectos que licencian pues, temas como de Roxy Music o de cualquier otro artista y lo meten en su juego. Eso, por ejemplo, Fortnite lo hace mucho. Es una opción que está bastante guay, pero es algo que hay que tener... Hay bastantes aspectos que hay que tener en consideración aquí, porque tú normalmente cuando licencias música es por un periodo de tiempo muy concreto. A lo mejor licencias una canción para tu juego por 4 años. Cuando pasan esos 4 años, si quieres que esa canción siga reproduciéndose en tu juego, tienes que renovar el contrato y por lo cual tienes que volver a pagar para usarla. Por otra parte está el uso de esa canción a través de plataformas de streaming. Hay muchos juegos que licencian música y en el menú de opciones te dan la opción de deshabilitar la música que no está licenciada para servicios de streaming, por si haces streaming en Twitch o lo que sea, o subes contenido a YouTube, pues que no te lo tiren para abajo.
Así a modo de anécdota, yo recuerdo cuando en Fall Guys estuvimos trabajando en una colaboración con Daft Punk y, y estábamos en una reunión pues con los representantes de Daft Punk y creo que eran gente también de Columbia Records. Es bastante interesante porque justo ahí Daft Punk ya se había separado, había anunciado pues, su separación y todo eso. Y las conversaciones eran como, vale, sí, mira, estamos sacando remasterizaciones de todo su trabajo. Ellos ya no trabajan juntos, pero seguimos explotando esto porque, bueno, es el business, ¿no? Entonces, nos dijeron, queremos hacer ciertas cosas, pero no queremos dar a entender como que Daft Punk se están juntando de nuevo para hacer nada de eso, no sé qué, no sé cuál. Y al final la conversación tiró por unos derroteros muy de, bueno, esto, tu proyecto, tu juego como tal, a mí me interesa más bien poco. Yo quiero saber qué me va a reportar económicamente esto, ¿no? Porque, bueno, tú pagas por utilizar ciertas canciones o la imagen de un artista en tu juego y tal, pero ellos quieren también saber eso a dónde más les lleva, ¿no? Les va a abrir la entrada, les va a abrir la puerta a un público diferente que hasta ahora no escuchaba Daft Punk. Van a vender cosméticos y van a llevarse un porcentaje de los cosméticos, cosas así. Entonces, normalmente cuando hablas con ciertos grupos para licenciar su música, lo haces a través del sello discográfico y sus representantes son reuniones muy complejas, con unas cosas legales que yo a día de hoy hay muchas que no entiendo. Entonces, normalmente las empresas que trabajan en estas cosas tienen abogados especializados en licenciar música para asegurarse que todo está en su lugar. Y bueno, conversaciones de estas llevan meses. Es decir, tú empiezas a hablar, por ejemplo, con Daft Punk para licenciar su música y creo que ha sido, pues si no ha sido este año o a finales del año pasado cuando salió por fin la colaboración, y yo ya hace años que no trabajo en Fall Guys, en Miatonic, así que podéis imaginaros. Y bueno, y por otra parte está la parte diegética, ¿no? Y diegética de la música. A mí esto me gusta mucho usarlo en los videojuegos cuando se puede, ¿no? Pues por ejemplo, antes veíamos, ahora voy a poner la imagen, bueno, de hecho voy a poner ya. Tenemos aquí el reproductor, ¿no? de música. Pues yo, por ejemplo, aquí a lo mejor sí que daría la opción al jugador de que si se acerca interactúe con ello y es como enciende el reproductor y suena una canción, ¿no? Posicionada en la habitación y tal, que suena en vez de tener la música del juego que está de fondo, que lo he puesto por ahí en la esquina por poner en un sitio y tal. Entonces, bueno, en este caso sería música diegética porque ves al productor, viene de una fuente que tú localizas y demás, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la escena de Disco Elysium que estamos hablando, en este caso, yo aquí identificaría estas dos fuentes de sonido respecto a música, ¿no? Que sería la banda sonora del juego como tal o la música diegética que está ahí, que puedes ponerla o no ponerla, eso ya en función del jugador. Y luego, por otra parte, tenemos el voiceover del juego, ¿vale? Es decir, aquí entra voiceover para el personaje principal, para el protagonista o los protagonistas, para los NPCs. También tienes narradores. Por ejemplo, en Disco Elysium hay mucha voz de narrador, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo que comentamos antes de accesibilidad. Por contaros un poco el tema de voiceover, yo no soy un experto en esto. Estoy cogiendo más experiencia a raíz de trabajar en el Zaun, porque nunca he trabajado en un juego con esta carga narrativa. Para haceros la idea, Disco Elysium creo recordar que tiene 1.200.000 palabras o algo así, ¿vale? Eso hay que leerlo. Y eso, bueno, es muy costoso. Entonces, no sé cómo va la normativa de doblaje en Reino Unido aún, pero por lo que es hasta donde sé en España, hay dos principales focos de doblaje, que son Madrid y Barcelona, y todo se hace a través de, pues, tienen su convenio colectivo como actores y actrices de doblaje, no trabajan como autónomos, tú como empresa les das de alta los días que están grabando para ti y cosas así, entonces ahí tienes que sumar el coste de grabar un estudio. Hay muchos actores y actrices de doblaje que tienen su propia cabina en casa, entonces bueno, también depende de tu budget y hasta dónde puedas permitirte llegar, pues a lo mejor puedes encontrar la forma de hacerlo, pero más o menos este sería el proceso, ¿no? En plan, haces un casting, el casting por supuesto se paga, de ahí eliges a la persona o las personas que quieres que actúen poniendo la voz en tu juego y luego tienes que reservar un estudio de grabación, asegurarte que esas personas pueden ir en los días que quieres al estudio a grabar y dar de alta a esas personas los días que van a trabajar. Entonces, bueno, pues un juego, por ejemplo, como Disco Elysium, el coste de VoiceOver fue bastante superior al coste de la música.
lo cual tiene sentido. Cuando tienes más de 1 millón de palabras que narrar, ¿no? Pues la cosa se dispara un poquito. A pesar de que la banda sonora que hizo Seapower es enorme y creo que son pues 1h30, 2 horas si no estoy equivocado, y es espectacular, pero igualmente los cosas de grabación de voz siempre suele ser lo más carillo así de un proyecto junto a la música, vaya. Y siguiendo con el ejemplo de Disco Elysium, pues ya aquí identificaría pues 3 fuentes de voz, por así decirlo. Por una parte está la de Harry, el protagonista, ¿no? Por otra parte está el narrador, que te va contando un poco la historia, cuando entras en diálogo con cosas y tal. Aunque en realidad Harry en el juego creo recordar que no tiene voz, pero bueno. Y luego tendríamos lo que son los Wallace, que son como los Wallace son ambientes de voces, por así decirlo, que están en una habitación que tú no entiendes, pero que te da la sensación como de bullicio de gente alrededor. Entonces, en este caso, pues esto es una habitación de hotel, hay un hotel, hay gente en el hotel, pues puedes decir, pues vale, en la recepción, cosas así, sonidos que vienen un poquito de fuera. Entonces, todo esto junto se vería más o menos así. Es decir, el comienzo de Disco Elysium estaría compuesto un poco por todos estos factores, en mi opinión. Yo no tuve la suerte de trabajar en Disco Elysium, a mí me encanta el juego, pero yo si tuviera que hacerlo a día de hoy, lo identificaría de esta manera, ¿no? En plan, tendría los sonidos de la UI, lo que hemos visto, todo el foley del protagonista, la música de banda sonora, la música del reproductor, los ambientes y el wall que hay fuera, qué me entra por la puerta del baño, qué me entra por la ventana que está rota, qué pasa afuera, es de día, es de noche, porque además en Disco Elysium va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, en función del paso del tiempo, los ambientes cambian, como es lógico. Entonces, eso también habría que tenerlo un poquito en cuenta. Y esto sería un poco la parte creativa a la hora de hacer sonido para un videojuego, pero esto no se puede entender sin la parte técnica. Yo siempre digo que al final la tecnología tiene que estar al servicio de la creatividad, pero en audio la tecnología condiciona un poco la parte creativa en el sentido de muchos compañeros de profesión y yo también, como vemos en la creación de sonido, es, vale, tengo que hacer, por ejemplo, no sé, los sonidos que entran por esa ventana rota. Vale, tendría en consideración la hora del día, la propagación que hay aquí alrededor, cómo suena si estoy aquí o enfrente o en el baño, cómo se mezcla eso con el resto de ambientes, cosas así, cuántas capas quiero que tenga. Entonces, en función de eso, una vez que tengo identificado esos factores, es cuando diseño, pensando en la parte de implementación. En plan, vale, pues esto va a estar compuesto de 3 eventos de audio, tengo que hacer un estado que haga esto y esto otro cuando me voy a esta otra habitación y cosas así. Entonces, por ubicarme un poquito, perdón. Eso que comentaba, que la parte creativa va de la mano con la parte técnica. Y en la parte técnica podríamos incluir cosas como la grabación de todo, de assets, de voces, de ambientes. Al final no es trivial conseguir la toma que tú quieres conseguir. Tú puedes pensar en, vale, me imagino pues, estas gaviotas que son aquí, ¿cómo las puedo grabar? ¿No? ¿Qué micrófono uso? ¿Qué grabadora uso? ¿Dónde coloco las cosas? Y demás, ¿no? Tienes la parte de implementación. Esto también es bastante interesante porque es como... Yo tiro mucho para la parte creativa, pero al final la parte técnica y la implementación es lo que me permite entregar la experiencia sonora que tengo en mente, ¿no? Entonces esto pasa por, si utilizas Wwise, por ejemplo, WebMod, pues cómo implementas tus sonidos, cómo creas los eventos, cómo les das propiedades dentro de eso y luego cómo eso lo implementas en el motor del juego, ¿no? Luego tenemos también lo que es la compresión por plataformas, por ejemplo, o la mezcla. La compresión por plataformas es bastante interesante porque hay plataformas que tienen su propio formato de audio. Por ejemplo, creo recordar que Sony con PlayStation utilizan la Track 9, que es un formato de compresión bastante específico, optimizado para su plataforma, desarrollado por ellos. Puedes usar otro, puedes usar Vorbis, pero ya que Sony te ofrece eso, pues lo suyo es valorarlo, ¿no? También depende del tipo de asset, te interesa utilizar un tipo de compresión u otra. Por ejemplo, yo lo que menos comprimiría en un juego es la música o el voiceover. A lo mejor comprimiría más el Foley o la UI o un poquito los ambientes, ¿no? Entonces, bueno, tienes que hacer también un poquito de... tienes que tener un poquito de cuidado a la hora de cómo gestionas el uso de la memoria y demás en un videojuego, porque no es lo mismo sacar tu juego en PlayStation 5 que en la Switch, ¿verdad?
Y bueno, hay también pues, cosas básicas como bug fixing y demás. Y siguiendo con la escena, antes hemos visto toda la parte creativa, ¿no? de esta escena de Disco Elysium, pero ahora podríamos hablar de la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, aquí está el sistema de Foley de Harry, que es lo que hablábamos. ¿En qué momento va a sonar un paso cuando Harry se mueve? Pues, en este caso utilizaríamos un trazado de rayos, ¿no? Que detecta cuando el pie del personaje toca el suelo. Es lo ideal para nosotros, pero yo, por ejemplo, en juegos como Gris o en Neva, que la animación es súper tradicional, no tenemos ese sistema. Entonces tengo que ir frame a frame, ver en qué momento el pie ha tocado el suelo y ahí lanzar el elemento de audio. Eso por todas las animaciones. Es un trabajo bastante curioso. A ver, luego al final eso es lo bonito de los juegos que hace Nómada, ¿no? Que es todo tan artesanal que es precioso, pero es un proceso. Entonces, bueno, este sería el sistema de Foley, ¿no? Luego tendríamos, por ejemplo, aquí los ambientes, los sonidos que vienen del baño, ¿no? La propagación del sonido del baño. ¿Qué pasa cuando estoy aquí, en esta pared? Quiero escuchar lo que hay aquí. ¿Qué pasa cuando estoy aquí o cuando estoy más alejado? ¿Qué pasa cuando estoy justo en el medio y me entran sonidos de la ventana y del baño? ¿No? Entonces, aquí hay un muro. Este muro tendrá que ofrecer una oclusión, ¿no? Una obstrucción al sonido, como aplicamos un filtro paso abajo para hacer esa sensación como que está dentro de una habitación y cuando me voy acercando voy abriendo un poco el filtro para que vaya sonando más natural, ¿no? Y cositas así. La reverberación es diferente a la reverberación de esta sala que a la que hay en el baño cuando entras. Ambientes posicionados, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí en el rallador a lo mejor puedes tener los típicos chasquidos que pega un rallador cuando está calentándose o cosas así, pues está posicionado y cuando estoy cerquita pues quiero escucharlo y cuando estoy lejos pues no. Aquí igual, la ventana está rota. ¿Cómo se propaga el sonido que viene de ahí, no? Porque vale, está aquí ubicado, pero ¿hasta dónde quiero que me llegue? Y luego esto cómo se mezcla con el resto de ambientes que hay aquí dentro. Cuando abro la UI, ¿qué pasa con la música, los sonidos y todo esto que hay en esta habitación? Yo quiero que se muten, quiero que suene otra cosa y quiero que esos sonidos se recuperen cuando salgo del menú, pero quiero que se recuperen de una forma natural, en plan como si hubieran seguido sonando y yo lo escucho como si hubieran seguido sonando, o quiero pausarlos y que se reanuden justo en ese mismo momento. Cositas así, ¿no? Entonces, lo que parece una escena sencilla, en realidad tiene muchos componentes. Pero es muy divertido, la verdad. Y bueno, y básicamente a la hora de hacer pues, sonido para videojuegos, creo que estamos, como creadores, estamos obligados a cumplir pues, lo que es este triángulo, ¿no? Que son pues, tres cositas fundamentales, que es gameplay, es inmersión y es storytelling. Al final, nosotros como diseñadores de sonido, lo que tenemos que hacer es ayudar a transmitir lo que se está contando en el juego, ¿no? Lo que es el storytelling. Pero ya no solo eso, podemos utilizar cierto tipo de sonidos para aplicar cierta narrativa a algunos personajes o a algunas localizaciones, como puede ser a través de unos ambientes muy específicos. Por ejemplo, entras en un ambiente que es, no sé, más oscuro, en el que sabes que ha pasado algo chungo y el juego tira por un camino un poco más turbio por esa zona, pues puedes jugar con unas capas de drones de bajas frecuencias, con unos sonidos muy específicos que el jugador asemeja a esa parte del juego, ¿no? Igual lo que comentamos antes con la ropa. Si quieres transmitir una sensación de ligereza y de agilidad a un personaje, pues yo no le pondría sonidos de ropa muy pesados. Pero en cambio, si quieres, por ejemplo, en Rainbow Six, que los personajes llevan, que si el chaleco antibalas, que si llevan minas antipersona, que si llevan una escopeta recortada y un fusil de asalto, que si llevan las botas de no sé qué, todo eso pues se tiene que traducir en el Foley también, ¿no? Y en función del operador del juego, eso suena diferente, porque cada operador tiene su propio equipo y su personalidad a la hora de trabajar. Entonces, quieres transmitir eso a través del sonido también. Entonces, bueno, por ahí podríamos tirar un poco para la parte de storytelling. No sé qué ha sonado. Storytelling. Luego está la parte de gameplay, ¿no? Que es cómo apoyamos las mecánicas y lo que está ocurriendo en el juego sin quitarle, obviamente, protagonismo al resto de departamentos y el resto de las cosas que están pasando en el juego. Y sobre todo la parte más importante también, inmersión, ¿no? Que al final es ayudar a que el jugador se meta de lleno en lo que quieres contar, en la experiencia que quieres transmitir y ayudar a enfatizar eso. Siempre se dice que cuando el sonido de un juego está bien hecho,
no te das cuenta. Entonces es como, bueno, pues no pasa nada, ¿no? En plan, qué guay todo, no hay nada que resaltar, pero cuando el sonido de un juego no está bien hecho por los motivos que sea, ahí sí que canta. Ahí dices, ostras, esto me suena fuera de lugar, o le falta algo, o no es lo que me esperaría, y te saca un poco, ¿no?, de lo que es esa experiencia. Entonces, bueno, esta pirámide es un poco como el core que yo personalmente sigo a la hora de trabajar en un proyecto. Vale, esto sería como una pequeña introducción a lo que es Game Audio como tal, ¿vale? Los aspectos que lo conforman y cómo lo aplicamos un poquito a los proyectos. Y ahora voy a hablar brevemente de la gestión del sonido a lo largo de un desarrollo. Porque sí que es algo que creo que hace falta seguir contando, ¿no? En plan, sigo encontrándome muchos compañeros de profesión, y bueno, a mí me ha pasado también con cierta frecuencia, que te contactan cuando queda 2 meses de desarrollo, ¿no? Y ya no hay ni budget, ni hay tiempo, ni nada de eso. Es como, ostras, esto no puede ser, esto es un marrón. Entonces, bueno, por contar un poquito cómo encajaría yo el audio en un juego, pues básicamente seguiría estos pasos. Esto es, por ejemplo, lo que yo hago en Zaum a día de hoy. En Zaum tenemos 2 desarrollos ahora mismo en paralelo, y esta es la estructura que sigo yo a la hora de gestionarlos. Por ejemplo, cuando estamos en preproducción, yo lo que tengo que hacer es evaluar los costes, ¿no?, tanto humanos como técnicos, la tecnología que queremos usar. Si usas Unity, por ejemplo, y quieres usar middleware, tienes Fmoz o Wise. En función del presupuesto que tiene tu proyecto, pagas más o menos por la licencia, y en función del middleware que escojas, tienes que pagar un fee por diferentes plataformas extras que añadas, ¿no?, como es en el caso de Wise. En el caso de Fmoz, por ejemplo, si quieres quitar el splash screen del principio, tienes que pagar $15.000, cosas así. Entonces, todas estas cosas es el momento en el que tienes que evaluarlo, ¿no? En plan de, vale, ¿qué necesitamos para hacer el sonido de este juego? ¿Hay que pagar por Fmoz? Vale. ¿Cuánto teníamos que pagar? Esto y esto. Vale. Pues ya lo tienes en consideración. Luego, humanos. ¿Cuánta gente va a hacer falta para hacer esto? Claro, ahí viene la estimación de tiempos y la carga de trabajo, ¿no? Dices, vale, es un shooter en primera persona, tenemos 3 años de desarrollo, hay que hacer estos sistemas, hay que enfocarse en todo esto. ¿Cuánta gente va a hacer falta aquí, no? Entonces, ahí es cuando ya pues, dices, vale, voy a necesitar un lead, o 2 diseñadores de sonido, o 4 diseñadores de sonido y un director, o lo que sea, ¿no? O no tengo tanto budget, vamos a tirar por una persona que pueda encargarse un poco de todo y ya está. Pero todo eso es el momento de tenerlo en cuenta, en preproducción. También lo que os comentaba, estimación de tiempo, es decir, cuánto tiempo va a llevar el equipo a hacer todo esto. Y en base a eso, priorizas las tareas y dices, vale, ¿qué es lo que necesito que sí o sí tenga el juego? ¿Qué es luego un poquito menos relevante y que sería luego guay de tener, pero que si no sale, pues no pasa nada? Y en base a eso te vas planificando las diferentes milestones y cómo vas entregando las cosas. Aquí también defines la dirección de sonido. Esto es muy importante porque si tú estás trabajando 2 años en un juego, empiezas motivadísimo. Después de hacer 6 superficies, 15 sonidos por superficie para 7 movimientos, tu cabeza ya está en otro sitio. Entonces es muy fácil perder un poco el rumbo de donde estás yendo. Por eso tener una edición de sonido definida es muy importante, porque dices, vale, esta es la dirección que estamos tomando, estas son nuestras referencias, este es el estilo y es lo que queremos conseguir a nivel estético, ¿verdad? Pero también a nivel técnico, que es en plan, pues cosas un poco más aburridas como nomenclatura, para que sea sostenible a lo largo del desarrollo, frecuencia de muestreo de los archivos de audio, profundidad de bit, valores de mezcla, porque tú el juego no lo mezclas al final. Es decir, si tú estás 2 años trabajando en un juego y te preocupas de mezclar el juego en los últimos 2 meses del desarrollo, o tenía incluso 3, vas a estar muy fastidiado, en plan, bastante fastidiado. Normalmente el juego vas mezclándolo según vas haciéndolo. Yo suelo tener al final de cada mes como una jornada de entre 2 y 5 días para mezclar lo que vamos haciendo. En plan, tenemos unos estándares de mezcla, unos valores más o menos definidos. No me gusta ser muy estricto con esto porque al final también tiene un componente creativo, pero bueno, más o menos sabemos lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar en cuanto a target de presión sonora, de loudness. Pues una vez al mes yo cojo la build y voy mezclando en tiempo real, y eso me lleva a lo mejor entre 3 y 5 días. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos para el final del desarrollo ya está todo más o menos en su lugar. Entonces, bueno, es como bastante más seguro.
Entonces, todo eso también lo vas definiendo aquí. También las grabaciones que tienes que hacer. Las grabaciones es importante porque antes hemos hablado de compositores, pero muchas veces el compositor que tú quieres que haga la música para tu juego, a lo mejor puedes pagarle, pero tiene la agenda ocupada para los siguientes 2 años y tienes que buscarte otra vida, la vida, ¿no? A lo mejor quieres trabajar con un estudio de Foley y no tiene disponibilidad hasta dentro de 6 meses. Bueno, pues estás organizando. Igual con outsourcers de audio, freelance, ¿no? En plan, necesito que me eches un cable para hacer esta parte del juego. Bueno, ya está dentro de 8 meses, no puedo hacerlo porque ahora mismo tengo otros clientes. A mí esto me ha pasado en el pasado, de que al final hay muchos freelance que eligen los clientes. Y es como, bueno, pues tu juego me interesa más o menos, pues en función de eso, pues tengo tiempo, ¿no? Entonces, si todo esto lo gestionas en preproducción, perfecto, porque te vas a ahorrar muchos problemas. Y luego, pues, acuerdos con partners, ¿no? Lo que estábamos hablando también. Y también trabajar la conceptualización del juego. En una vertical slice, por ejemplo, ¿no? Utilizar sonidos placeholder, sistemas básicos, para ver que la dirección que estás tomando va en buen lugar. Y dices, vale, esto mola, está quedando guay. En su conjunto queda guay. Como que soporta y apoya mucho el resto de cosas y elementos del juego, pues vamos bien. O a lo mejor hay algo que tú creías que iba a funcionar y no funciona. Y es cuando dices, vale, pues vamos a tomar otra dirección. Ahí es cuando tienes tiempo, no aquí, en pre-release. Luego, la producción, pues lo típico, ¿no? Creación de contenido, vas implementando, vas mezclando, grabas actores y actrices de doblaje, grabas música, grabas ambientes, grabas props, foley, todo lo que tú quieras, ¿no? Es el momento, pues eso, de creación de contenido. Y luego yo hay algo que defino como la pre-release, porque al final la gente que nos dedicamos al sonido siempre estamos al final de la cadena del desarrollo, ¿vale? Dependemos de que la animación esté hecha, dependemos que el arte del escenario esté más o menos hecho, dependemos que el VFX Artist haya implementado su trabajo para poder meter ahí sonido a las partículas o a iluminación o lo que sea. Dependemos de qué programación haya implementado el trabajo de otra gente y cosas así. Entonces, bueno, más o menos vas montando cosas según va viendo, pero tú no puedes dar por terminado tu trabajo hasta que no ves pues, el arte final, por ejemplo, o la animación final, ¿no? Entonces, siempre hay como al final del desarrollo una ventanita en el que nosotros, yo al menos en los proyectos que he trabajado, lo utilizo a modo de policing, ¿no? Pues una vez que tienes ya todo implementado, es solo una cuestión de cambiar los assets, generar soundbanks y ya está. No tiene ningún otro problema, por lo general, ¿no? También trabajas un poquito de mezcla y algo bastante interesante, el contenido promocional. Si tú un año, por ejemplo, vas a presentar un tráiler en la Summer Game Fest, la gente de la Summer Game Fest te va a decir, vale, este tráiler tiene que estar mezclado bajo este protocolo de mezcla de sonido, ¿vale? Que no es trivial, es decir, que eso tienes que hacerlo porque es un protocolo para poder producir sonido en streaming de cierta calidad y bla, 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 bla. Pues ese es un momento para hacerlo, ¿no? Pues al final lleva tráiler y cosas así. Y bugfixing también. Y luego, en función del tipo de juego, pues tenemos la release y la post-release, ¿no? Que es pues, arreglar más bugs. Si tienes DLCs, pues soportas los DLCs, actualizas contenido, cosas así. No suele haber mucha carga de trabajo aquí, es verdad, pero eso es lo que os comento, depende del desarrollo de cada uno. Y a lo mejor estoy yendo muy rápido, no lo sé. ¿Sí? Vale. Y bueno, quería daros unos consejillos un poco orientados al desarrollo en general y mencionar algunas cositas que a lo mejor os puedan ser útiles de cara a la Málaga Jam, ¿vale? Respecto al game development en general, yo os aconsejo que no menospreciéis la carga de trabajo que puede tener el aspecto sonoro de vuestro juego. Yo esto lo he hecho y al final, como seres humanos, aprendemos a base de equivocarnos, ¿no? Es experiencia, está bien, ya está. Pero como he estado ahí, ahora puedo aconsejaros, por favor, no menospreciéis la carga de trabajo. No digáis, esto lo hago en una semana. Y en realidad en esa semana un día has dormido mal, otro día has caído mal y no puedes trabajar, o se te ha caído, yo qué sé, se te ha fastidiado el PC y tienen que mandarte uno nuevo, o lo que sea, ¿no? O crees que ibas a tardar menos haciendo un asset y en realidad te está costando más de lo que considerabas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo que estimar una tarea, suelo añadir un porcentaje pequeñito de contingencia por estas cosas, porque a lo mejor, especialmente, por ejemplo, ahora viviendo en Madrid, sufriendo el calor madrileño del verano, pues no todas las noches duermo bien. Entonces, por las mañanas a veces me cuesta arrancar, pues estoy más espeso y cositas así. Pues intento tener estas cosas en consideración. Vale, si esto normalmente me llevaría mediodía,
voy a decir que me va a llevar un día, por asegurarme, ¿no? Y también para hacer la vida más fácil a los producers, porque si yo les digo, si esto te lo tengo hecho en 2 días y tardo 4, esto también es un roto para sus planes de producción, ¿no? Luego, no dejar el sonido para el último tramo del desarrollo. Esto es un clásico, ¿no? A mí me han venido a 2 meses de terminar un juego. Necesitamos que nos hagas los sonidos para nuestro juego. El juego es un juego tipo Guitar Hero y dices, tío, esto no se puede. Ya llegamos todos muy tarde, no se puede hacer nada para salvar esto. Es una faena. Entonces, intentad tener en consideración el aspecto de la carga de trabajo que puede acarrear vuestro proyecto lo antes posible. Si os veis limitados, por ejemplo, en España hay una asociación que es Game Audio Spain, que yo estoy convencido que podéis ir allí tranquilamente y preguntar un poco de consejo, en plan, hey, chicos, estoy pensando en hacer este juego, en este motor, tengo este tiempo. ¿Alguno pensáis que debería empezar ya a buscar gente de sonido o qué debería hacer? ¿Sabes? Si veis que estáis un poco atascados, preguntad. Hay mucha gente que estará encantada de ayudaros y de trabajar con vosotros, por supuesto. Luego, algo que he visto mucho, que es comprarte una librería de sonido, de efectos de sonido, no va a hacer que tu juego suene bien. A mí me han llegado a decir, si puedes hacer el sonido bien, si no, ya lo hago yo con la boca, literalmente en un entorno supuestamente profesional. Esto no va así. Las librerías de sonido al final es un recurso que tenemos para hacer sonidos a partir de ellas. Es muy, muy raro que haya un sonido en una librería que te encaja de esa forma, tal cual está ahí, en tu proyecto. A veces pasa y ya está, no hay que sobredimensionar las cosas. Pero normalmente es un recurso que utilizamos para hacer layering de sonidos, para hacer variaciones y demás. Entonces, bueno, por tener una librería de sonidos no tienes el sonido de tu juego cubierto. Vaya. Lo que os comentaba, contabilizar en vuestro plan de producción los costes asociados y las personas que necesitaréis para llevarlo a cabo. Hay veces que una persona de sonido no es suficiente, entonces todo esto, por favor, tenedlo en consideración, porque luego entramos en estas cosas que hemos hablado antes, de crunch y cosas muy chungas que no molan para nada. Y sobre todo delegar y ofrecer recursos a vuestro equipo de sonido, ¿no? Confiar en ellos, básicamente. Y para la Málaga Jam, yo no tengo mucha experiencia haciendo game jams. Lo he intentado en el pasado y no son para mí, pero creo que algunas cosas que podía recomendar es, por supuesto, colaborar con compositores y diseñadores de sonido. Es gente que también está buscando participar en este tipo de eventos, de vivir esta experiencia con todos vosotros y demás. Entonces, bueno, yo creo que sería guay, ¿no? Que podáis colaborar también con ellos. Keep it simple, es lo más importante. En videojuegos hay un término que se llama MVP, que es como lo mínimo que puedes sacar para que el producto esté guay. Pues básicamente eso, ¿no? En plan de, vale, mira, ¿qué es lo mínimo que podríamos tener? Un tema, sonidos de UI, esto, esto y esto, vamos por ello. Y luego a partir de ahí vamos añadiendo, ¿no? Hasta donde lleguemos. Calidad versus cantidad. Yo esto incluso lo aplico en mis proyectos a día de hoy. Prefiero enfocarme en que los sonidos transmitan, tengan un sentido, una coherencia, que sean bonitos, intentar que tengan buen gusto antes de añadir muchísimas cosas, porque al final eso también sobrecarga mucho al jugador, ¿no? Y luego hay unos recursos gratuitos que a lo mejor sí que podéis usar. Hay una página que se llama Sonys, que es con 2 Ns y con 2 S al final, que cada GDC regala un pack de efectos de sonido. Es una tienda de efectos de sonido, ¿vale? Entonces podéis entrar ahí, mirarlo y coger esas librerías. Y luego también hay un software que se llama Soundly, que es un programa para gestionar librerías de sonido, pero tiene su propia librería de sonido en la nube. Tiene una versión gratuita que tenéis acceso a sonidos, así que también podéis utilizarla. Y yo creo que eso os vendría bastante guay. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Genial. Muchísimas gracias, Rubén. Qué charla más interesante, qué guay. ¿Tenemos por aquí alguna pregunta? Si no, tengo un par en Twitch también, por si alguien se quiere ir medio animando. Bueno, te leo las de Twitch. Vale. Aquiles te pregunta, si solo pudieras tener Foley dedicado, original, sin ser de biblioteca, en un proyecto, o el mastering del audio del juego, y tuvieras que prescindir de uno sí o sí, ¿de cuál prescindirías? Bueno, es que a ver,
Al final el mastering es una capa extra que añades al proceso de mezcla del juego, ¿no? Es decir, el mastering no va a arreglarte una mala mezcla. Esto se aplica también a composición musical y a mezcla de música. Lo importante es tener el juego bien mezclado. Luego el mastering es como el fine tuning que añades al final del desarrollo. Por ejemplo, puedes añadir un compresor multibanda, un limitador, puedes ajustar un ligero low pass filter o high pass filter a ciertas frecuencias para asegurarte que todo vaya bien. Entonces, creo que puede salir sin un mastering siempre y cuando la mezcla esté bien. Si tengo la opción de, por ejemplo, contratar a un estudio de Foley profesional que sepa que me va a hacer el Foley súper chulo, sin duda tiraría por ello. Guay. Tengo otra pregunta también aquí de JL Soundtracks que dice: ¿en qué hay más falta de formación dentro del mundo de game audio según tu experiencia, siendo un mundo en el que nos estamos formando constantemente? Sí, esa es buena. Justo hace poco estaba hablando con Mireia, una amiga mía que también es diseñadora de sonido, sobre esto, porque es verdad que hay mucha oferta, mucha formación respecto a diseño de sonido y respecto a música para videojuegos, ¿no? Que te enseña un poco cómo implementar NFMod y cosas así. La realidad es que tú como compositor, al final del día cuando trabajas en un proyecto, raramente vas a implementar nada. Es decir, tener conocimiento de cómo funciona está bien porque te ayuda a abstraerte a la hora de componer, pero tu trabajo no va a... Depende del proyecto, ojo, que a lo mejor es un proyecto muy pequeño y te toca hacer música y sonido e implementarlo. Eso hay muchos casos así, es verdad. Pero, por ejemplo, nosotros en Zaum o en Fall Guys, ya no hablemos AAA, por supuesto, el compositor no implementa. En absoluto. El compositor lo que hace es entregar la música en stems, bajo bueno, pues como se haya acordado y ya está. Yo creo que, especialmente en España, quizás lo que falta es un poco más de formación de gente que esté quizás en activo en la industria. Hay mucho de haz tu música para tu videojuego o cosas así. Sobre todo se mezclan música para videojuegos, te tocan un poco por encima el diseño de sonido y ya está. Pero rara vez tienes a gente que esté en activo, como te digo, en la industria que te esté dando clases. Y yo no creo que sea porque la gente no quiera hacerlo, sino porque quizás los centros no lo ven como algo económicamente, pues no sé si viable o quizás, no sé, rentable. Porque yo he hablado con escuelas de Madrid y me han gosteado. Así que, pues bueno, pues si no hay ese interés, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo no tengo un centro de formación en mi casa en el que pueda darlo. Pero sí que creo que lo que también falta es un poco de formación de sonido de calidad en los grados de diseño de videojuego. Mi hermano estudió en una universidad, pues que no voy a decir, un grado en diseño de videojuego, tenía una asignatura de sonido y esa asignatura de sonido consistió en hacer un podcast. Entonces, esa gente al día de mañana va a estar en empresas, va a fundar sus propias empresas, va a hacer sus proyectos y cualquier cosa que sea de respecto a sonido le va a sonar a un cuento que ha habido de lejos. Así que, bueno, hay mucho por hacer en formación, en mi opinión. Sí. Muy bien. ¿Por aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Venga. Y para formarte como de forma más avanzada, ¿qué es lo que recomendarías tú? Porque, o sea, yo también soy de sonido, yo también siento como que hay mucho recurso como principiante, pero luego Sí. como avanzado, como más tal, es como más escaso. Sí, fíjate que yo estoy en una situación parecida, porque yo, por ejemplo, me he ido formando según, bueno, hice el ciclo superior de sonido en Madrid entre 2012 y 2014, 2011 y 2013, perdón, y luego he ido formándome online y con cursos muy específicos que daban en escuelas y tal. Como más he aprendido es trabajando con otra gente también, pero, por ejemplo, recientemente he estado buscando muy fuertemente en España opciones para estudiar cosas de mezcla en Dolby Atmos y cosas, incluso estudiar formación de sonido en cine, ¿vale? Es carísima, pero estamos hablando de una formación que vale a lo mejor 6 meses, 12.000 euros. Son en horarios que no puedes compatibilizar con tu trabajo. Por ejemplo, hay un máster de audio intensivo en la Escuela de Cine de Madrid que es chulísimo, con profesionales increíbles, mezclan Dolby Atmos y tal. Es intensivo, eso quiere decir que es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Cuando trabajo, ¿sabes? No se puede. Entonces, uy, perdón. Está difícil en España, la verdad. No sabría decirte.
en cuanto a formación, porque yo estoy ahí. Así que si encuentras algo y me lo puedes decir, te agradecería enormemente. Te mandaré un DM por Twitter. Sí. ¿Por aquí? ¿No? Pues listo, Rubén. Se acabó. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Genial. Pues vamos a dar 5 minutos para seguir con la siguiente charla, que es con la asociación Lex Luidi y diferentes representantes de juegos de mesa que tenemos aquí y que nos van a contar cositas de los juegos de mesa. Van a estar también el fin de semana en la Jan ayudando y lo que van a contar se ve bastante interesante, así que os dejamos eso, unos 5 minutitos. A las 8:05 estamos aquí y empezamos con la charla. Muchas gracias.